Bien, vamos a arrancar viendo ejemplos de nuevas integrales. En este caso, esto sería el ejercicio 8 que consta de lo siguiente, Básicamente, acá nosotros tenemos que encontrar el centro de masa y la densidad de un alambre que va a tener esta forma, va a estar parametrizado por esta curva, donde en este caso esto nos va a quedar como coseno de t, ¿sí? Va a estar parametrizado por seno de t y luego por t, ¿sí? Donde en este caso t va a estar comprendido entre 0 y 2pi, ¿sí? Con una función densidad bien definida, que en este caso nos queda como k por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y en este caso k siendo una constante positiva, ¿sí? O sea, k puede ser mayor que 0. Esa sería como la primera idea fundamental que nosotros tenemos para este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden encontrar en esta ocasión? ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos que encontrar es el centro de masa, ¿sí? Como primera idea, y luego lo que sería la densidad media, ¿sí? Primero tenemos que tratar de definir de qué se trata cada caso, Hasta ahora, nosotros el centro de masa, ¿cómo lo veníamos definiendo? Vamos a ubicar la posición del vector centro de masa. Básicamente acá, ¿sí? La idea sería encontrar, en este caso, tenemos las coordenadas en x del centro de masa, tenemos las coordenadas en y del centro de masa y en z del centro de masa, ¿sí? Esa sería la idea central, ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a partir de esto? Cada una de estas se define de una forma especial, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de partículas, digamos, discreto, ¿sí? O sea, tenemos varias partículas puntuales separadas, por ejemplo, el x del centro de masa, nosotros lo graficaríamos multiplicando cada una de las masas por su coordenada en x y luego dividiendo por la sumatoria total de cada una de ellas, ¿sí? Pongo el ejemplo con x porque esto después es lo que vamos a extrapolar en forma de integral o en forma de cálculo continuo, ¿sí? En este caso. Entonces, si lo llevamos a forma diferencial, el x del centro de masa queda como la integral de x del diferencial de masa respecto de la integral del diferencial de masa, ¿sí? Piensen que cuando ustedes expresan algo en forma integral, simplemente lo que están haciendo es cambiando la expresión del sistema, ¿sí? Sin cambiar la esencia del mismo. Es decir, en este caso esto y esto es lo mismo, ¿sí? Yo estoy haciendo suma de diferenciales de masa y acá simplemente también suma de partículas puntuales de masa. Esa sería la diferencia más importante entre cada uno, ¿okay? Pero fuera de eso no hay gran cosa. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? De acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este sería el x del centro de masa. Acá, como tip, ¿sí? La masa total de esto nos va a quedar como la integral de los diferenciales de masa. Por lo tanto, el y del centro de masa va a pasar a ser la integral de la coordenada y del centro de masa sobre la masa total, que es la misma que nosotros venimos viendo de este lado, ¿okay? Y en este caso luego tenemos la coordenada z del centro de masa, donde acá tenemos la integral de z diferencial de masa sobre la masa total. A ver, esta sería básicamente la idea central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta a partir de acá? Básicamente, por ejemplo, simplemente lo que hay que hacer es resolver estas integrales con la función que nosotros tengamos. Ahora, concretamente, ¿cómo lo adaptamos nosotros a este tipo de funciones? Por ejemplo, supongamos, para esta función, esto es una función de una curva y esta es la función que hay que sacar. Esto lo hemos visto en otros vídeos, pero veamos cómo es la aplicación a este caso. La densidad nosotros la podemos pensar como masa sobre longitud en el caso de que estemos hablando de una sola dimensión, ¿sí? Entonces, esto llevado a forma diferencial, la densidad por longitud nos va a quedar la masa, ¿sí? Esto sería a un cálculo muy sencillo, ¿sí?
Pero, por ejemplo, en este caso, si lo llevamos a forma diferencial, el diferencial de masa, nos queda la función densidad por el diferencial de longitud, y entonces simplemente lo que vamos a tener acá, ¿sí?, de esta ecuación por lo menos, es que la masa nos va a quedar como la integral de la función densidad en función de los parámetros que sean, supongamos que es el parámetro t, por diferencial de t, si es que t es el parámetro en cuestión, ¿no? En este caso, ¿sí?, básicamente hay que resolverlo con la definición de integrales de funciones, ¿sí? Es decir, como vimos viendo antes, las integrales de la función evaluada específicamente en los puntos de la curva y luego con los diferenciales asociados, ¿sí? Esa sería la idea general del problema, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de densidad media, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente la densidad media, así como ustedes ven que esto es masa sobre longitud, básicamente la podemos tomar como esto, como masa sobre longitud, que en este caso va a ser la integral de la función densidad por diferencial de tiempo, que es la misma masa, y la longitud, en este caso, ¿qué va a ser? Simplemente la suma de todos los diferenciales de L, con lo cual vamos a tener que integrar, en este caso, si la función está dada por esta parametrización, la expresión completa de esto simplemente sería la siguiente: longitud de curva, donde acá vamos a sumar todos los vectores, ¿sí?, módulo del diferencial de t que habíamos dicho en su momento. Esto es una forma, ¿sí?, de sacarlo, porque es un cálculo, como bien el nombre lo dice, muy similar al promedio que tenemos de densidades en cuestión. ¿Está bien? Esa sería efectivamente una de las formas para arrancar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Yo numeré todas las ecuaciones, les sugiero a ustedes que hagan lo mismo, ¿sí?, que siempre numeren todas las ecuaciones con las cuales van a trabajar, de manera tal de que el ejercicio con el cual vayan a trabajar sea sencillo y sea sobre todo trazable, ¿sí? Es decir, que ustedes tengan digamos, un continuo, una lógica de que van a seguir del proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá? Por ejemplo, vamos a ver para cada una de las funciones paramétricas y demás. Mismo en este caso, supongamos de la ecuación 8, si yo quisiera sacar la masa, voy a tener que hacer la integral entre 0 y 2pi. Fíjense, recuerden que mi curva va a arrancar entre 0 y 2pi y simplemente tiene esta forma. Entonces es la función densidad compuesta, ¿sí?, dentro de los parámetros de mi curva, multiplicada por el vector derivado de los parámetros de mi curva, pero no solamente el vector derivado, sino que acá voy a multiplicarlo por su norma, porque es una integral escalar, ¿sí? Esta sería la ecuación 10. Vamos a hacer las cuentas como corresponde, ¿no? Para la función, para hacer la composición, tenemos que recordar lo siguiente. Simplemente tenemos que componer la función delta con esta, ¿sí?, teniendo en cuenta de qué se trata cada una de las componentes en cuestión, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser la componente x, esta va a ser la componente y esta va a ser la componente z, ¿sí? Y hay que reemplazarlo y ver cuánto queda esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos la función densidad en función de este parámetro, ¿cómo nos va a quedar esto? K, todo esto por coseno al cuadrado de t, ¿sí?, más seno al cuadrado de t, todo esto más t. Bueno, como lo bueno acá, podemos usar la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y esto finalmente nos queda acá por 1 más t, ¿sí? Y lo tenemos ya, digamos, directamente desde ahí, ¿sí? Luego, en este caso, sería t cuadrado, pequeña corrección, bien, porque es z al cuadrado, ¿eh? Bien. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos casos vamos a calcular otra de las cosas, que si nuestra función vectorial original nos quedaba coseno de t, seno de t y t, ahora lo que hay que sacar es la función derivada, que esto nos queda menos seno de t, coseno de t y 1, ¿sí? Entonces, de acá sacamos que la norma de esto, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? De acá vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1,
todo esto en la raíz cuadrada. Esto queda como 1 y 1 más 1 queda con 2. ¿Sí? Entonces, de esto lo que nos queda es raíz de 2. ¿Sí? Esa sería la idea central. ¿Bien? Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar las dentro de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que reemplazamos, por ejemplo, en la ecuación 10, y vamos a tener que la masa nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? De, en este caso, la función densidad, que ya la habíamos sacado, que esto nos queda como k por 1 más t al cuadrado, todo esto por raíz de 2, ¿sí? Diferencial de t. De las constantes podemos sacar raíz de 2 y k, y luego en este caso la integral entre 0 y 2pi de 1 más t al cuadrado, todo esto diferencial de t. ¿Sí? Y esto como nos va a quedar, raíz de 2 por k, la integral de 1 que va a ser t evaluado entre 2pi y 0, y luego más t al cubo sobre 3, ¿sí? Entre 2pi y 0. Entonces en este caso esto nos va a quedar raíz de 2 por k, todo esto por 2pi, 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces esto queda como 8pi cubo sobre 3. ¿Sí? Y yo lo dejaría expresado así, ¿sí? Porque bueno, básicamente no tiene, digamos, otra ventaja, digamos, para sacarlo. Entonces, conclusión, ¿sí? Esto nos va a quedar como la raíz de 2 por k por 2pi más 8 por pi al cubo sobre 3. ¿Sí? Pueden dejarlo redondeado si quieren, pero ya les digo, como objeción es un poco más fácil sacarlo de esta manera. ¿Sí? Luego simplemente lo que hay que hacer en el resto de las integrales es integrar cada una de las funciones, por ejemplo la de x, la de y y la de z en cuestión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿sí?, de las funciones con x, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para la posición de x del centro de masa, que esto en este caso, supongamos que vamos a tener la integral de x, ¿sí?, por, en este caso, la función densidad, diferencial de L, ¿sí?, en este caso, sobre la masa total. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la integral, esto sería entre 0 y 2pi. Dado que tenemos x, tenemos que expresarla en términos de la función original, que esto nos va a quedar como coseno de t, ¿sí?, de esa función. Todo esto por la función densidad evaluada dentro de la función, ¿no?, en este caso. Y de acá lo que vamos a tener, que esto nos va a quedar como k, ¿sí?, por 1 más t al cuadrado, todo esto por raíz de 2, ¿sí?, diferencial de t. Está la parte superior, ¿no?, que esto nos va a quedar, supongamos, ¿no?, esto nos queda, en este caso, vamos a tener sugerencia, ¿sí?, no por ser vago ni nada, pero como básicamente estas integrales son un poquito, o apuntan un poco a un tema conceptual más distinto, lo que yo les sugiero es que traten de resolverlas con un calculador para no perder tanto tiempo en esta parte que es más operativa. Por ejemplo, resolviendo esto, ¿sí?, con una solución de calculadora, esto nos queda como raíz de 2 por k por 4pi. Todo esto es 4pi. ¿Sí? Entonces ahora, cuando tienen en la posición del centro de masa, esto va a quedar la integral de x, diferencial de L sobre la masa total de la densidad, que esto queda raíz de 2 por k por 4pi, todo esto sobre raíz de 2 por k por 2pi más 8pi al cubo sobre 3. ¿Sí? En ese caso. Y en este caso esto queda como, por ejemplo, 2pi sobre, mismo podrían sacar uno de los pi, si quieren, 2 por 2pi. Acá van a tener 2pi por 1 más 4pi cuadrado sobre 3. ¿Sí? Una vez que eliminan alguna de estas cosas, ¿sí?, y efectivamente esto queda como 2 sobre 1 más 4pi cuadrado sobre 3, que es una posición, ¿sí?, básicamente. Vamos a hacer el resto de las integrales de forma un poco más acelerada porque es repetir esta cuenta, pero esa sería la idea principal.
Ahora, para calcular la densidad media, lo que nos falta es sacar la longitud total del sistema, ¿sí? Entonces, la longitud total, ¿sí?, en este caso, va a ser la integral entre 0 y 2pi de la norma del vector derivado, que fue la que sacamos hace un rato, que esto nos va a quedar entre 0 y 2pi de ¿quién? La norma del vector derivado, si ustedes se acuerdan, nos queda como 1, ¿sí?, más 1 en la raíz cuadrada, ¿sí?, que esto queda diferencial t, que esto queda como la raíz de 2 de la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t, ¿sí? Con lo cual la longitud nos va a quedar como raíz de 2 por t evaluada entre 2pi y 0, o sea que esto nos queda como raíz de 2 por 2pi menos 0, que esto nos queda raíz de 2 por 2pi. Esa sería la longitud total, ¿sí? Y ahora, una vez que tenemos esto, simplemente podemos sacar la densidad media, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de densidad media, esto nos queda como la masa total sobre la longitud. ¿Por qué estamos hablando de longitud? Porque estamos hablando de una sola dimensión en nuestro problema, ¿sí? Entonces, en este caso, la densidad nos va a quedar como raíz de 2 por k, ¿sí? En este caso, todo esto por 2pi más 8 tercios de pi cubo, todo esto sobre la longitud, que esto nos queda como 2pi por raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 con raíz de 2 se nos va, podemos sacar inclusive 2pi nuevamente de arriba, o sea que acá vamos a tener 1 más 4 tercios de pi cuadrado, todo esto sobre 2pi, que esto se nos va, con lo cual la densidad nos queda como 1 más 4 tercios de pi cuadrado, densidad media de todo este tema, ¿sí? Vamos a hacer este nuevo ejemplo, ¿no? En este caso vamos a tener lo siguiente, este es el ejemplo 9, ¿no? Vamos a tener un alambre. ¿Qué es lo que vamos a tener acá, ¿no? El alambre va a estar parametrizado en 2 dimensiones, ¿no?, por t y coseno hiperbólico, yo lo escribo así, ¿no?, con ch de t, ¿sí?, donde en este caso t va a estar comprendido entre menos a y a, ¿sí? Y la idea es tratar de sacar lo siguiente. Vamos a saber, por ejemplo, que esta densidad nos queda como constante, ¿sí? O sea, es una densidad constante. Entonces, como dato puede ser importante. Lo que hay que hacer es hallar el momento de inercia respecto de cada eje, ¿sí? En este caso, respecto del eje X y luego respecto del eje Y, ¿sí? Acá no estamos hablando de un eje perpendicular, ¿sí?, al plano, que también podría ser, ¿sí?, pero no es el caso. Entonces vamos a pensarlo de la siguiente forma. Aunque ustedes no se acuerden cómo dibujarlo, esto no hay problema. Acá lo importante es tratar de tener en cuenta el concepto y después, bueno, las cuentas saldrán, digamos, por sí solas, o bueno, veremos en su momento cuando nos tengamos que preocupar. Pero ¿qué es lo que van a tener ustedes acá? Si ustedes tienen el alambre, porque supongamos que tiene esta forma, básicamente el momento de inercia lo que dice es, siempre, si nosotros tuviéramos un sistema de partículas, ¿cómo definiríamos el momento de inercia? Tenemos que hacer, para cada partícula, multiplicarla por la distancia al eje, de entre la partícula al eje al cuadrado, ¿sí?, y luego hacer la sumatoria de todo esto, ¿sí? Esa sería como la esencia del momento de inercia de física, ¿sí? O sea, esto es por definición de base de nuestro problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta acá nosotros, ¿sí? Supongamos, si quiero sacar el momento de inercia respecto de X, yo primero lo que tengo que hacer es llevarlo a forma integral esto, ¿sí? Recuerden que la forma integral es una sumatoria también de varios diferenciales, ¿sí? Entonces, en este caso, como el diferencial va a ser de masa, recuerden ustedes lo siguiente, la masa, ¿qué es? En este caso, densidad. Si la densidad de acá estamos hablando de masa distribuida a lo largo de una curva, ¿sí? O sea que volvemos a tener el tema de que la densidad nos queda distribuida en forma lineal, ¿sí? Entonces esto nos queda como densidad por longitud,
pero vuelta, llevada a forma diferencial, esto nos queda con los diferenciales puestos al lado, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos en cuenta en cada uno de los casos, ¿sí? A esto hay que agregarle la distancia. ¿Cuál es la distancia al eje X? La distancia de un punto al eje X es su coordenada en Y, ¿sí? Que es la que ustedes ven puesta acá, ¿sí? Es su distancia al eje Y. Entonces, en este caso, vamos a tener Y al cuadrado, y esto de la masa que tenemos, la función densidad, todo esto por el diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo es nuestro diferencial de longitud? Acá podemos pensarlo en términos paramétricos, ¿sí? Y luego hacer la integral. Yo lo estoy planteando de una forma básica esto, básica en el sentido de que no estamos entrando demasiado en detalles, ¿sí? Con cómo plantear la integral con las parametrizaciones y todo eso todavía, ¿sí? Lo podemos hacer más adelante, pero todavía no es el caso, ¿sí? Entonces, por eso no hay problema, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, ¿sí? La idea sería la siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Supongamos que sacamos el momento de inercia respecto de Y. Bueno, ahora lo único que va a cambiar es que la distancia al eje Y es la propia coordenada X que tiene un punto, ¿sí? Fíjense, por acá hay una pequeña regla memotécnica que uno tiene que saber, que es siempre el momento de inercia es de la coordenada contraria, que es la que está asociada a lo que nosotros vemos, ¿ok? Entonces esto nos queda como la integral de x al cuadrado por la función densidad por el diferencial de longitud. Así que eso sería lo que nosotros tenemos en cuenta. ¿Está bien? Entonces, por ahora venimos bien, ¿sí? La función densidad, que es una constante, con lo cual se puede sacar de acá. Y luego, para parametrizar esto, simplemente hay que multiplicarlo por, digamos, las normas de las coordenadas en cuestión. Lo que sí, la función sobre la cual nosotros tenemos que evaluar, vamos a tener que esto va a ser nuestra coordenada en X y que esto va a ser nuestra coordenada en Y, para reemplazarlo en cada una, y acá tenemos la integral entre menos A y A. Entonces yo las voy a dejar planteadas. Fíjense, supongamos, venimos de la ecuación 1, saco el momento de inercia respecto de X, que esto me va a quedar la integral entre menos A y A, ¿sí? Y al cuadrado, que en este caso es el coseno hiperbólico al cuadrado de t, todo esto por la función densidad, que es una constante, todo esto por diferencial de t, ¿sí? Pero acá falta algo, porque es la función luego multiplicada, ¿sí? En este caso por el vector, fíjense, ¿no? En este caso, acá esto, si quisiéramos escribirlo en forma completa, esto nos quedaría la integral entre menos a y a, ¿sí? De todo esto, ¿sí? En este caso coseno hiperbólico al cuadrado de t por la función diferencial por la derivada de este vector, la norma, y luego el diferencial de t, como venimos haciendo. Si sacamos la derivada de este vector, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La derivada de t es 1 y la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, ¿sí? Bueno, entonces una vez que ustedes tienen esto, supongamos que van a sacar la norma, ¿sí? Pero lo podemos ir reemplazando. Entonces en este caso vamos a tener que la norma de todo esto, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a tener 1 más seno hiperbólico al cuadrado de t, todo esto en la raíz cuadrada, que es lo que vamos a tener acá. 1 más seno hiperbólico al cuadrado de t, diferencial de t, ¿sí? Y luego, para el momento de inercia respecto a y es exactamente lo mismo, pero ahora con la componente en x, que vamos a tener entre menos a y a de t cuadrado, todo esto por la función densidad, todo esto por 1 más seno hiperbólico al cuadrado de t, todo esto diferencial de t, ¿sí? Recomiendo hagan estas cuentas con integradora. Vamos a hacer ahora este caso donde básicamente hay que hacer, ya estamos pasando a integrales de trabajo, ¿sí? Dentro de una función. Básicamente, ¿qué es una integral de trabajo? De la física, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del trabajo de una fuerza a lo largo de una curva, simplemente lo que estamos haciendo es considerar, por ejemplo, qué tanto influye, hablando digamos mal y pronto, qué tanto influye la fuerza, ¿sí? A nuestro sistema, ¿sí? En cuestión de energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, esa sería como la definición un poquito más acabada del problema, ¿sí? Entonces,
vamos a hacer la cuenta siguiente. Yo estoy haciendo un dibujo bastante exagerado, pero como para que se entienda el concepto. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de trabajo, en general, esto viene mucho del inglés, pero también se puede decir, el trabajo en general se menciona con W o L, según depende del libro que ustedes usen. ¿Cómo se define el trabajo de una fuerza? Por ejemplo, es simplemente multiplicar la fuerza por la distancia que recorrió. Esto es a nivel escalar. Pero lo más interesante es cuando uno lo puede pensar o expresar en forma vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si yo lo pienso en forma vectorial, esto me queda el vector fuerza, producto punto con el vector distancia. Y si yo lo llevo a forma diferencial, es el vector fuerza por el diferencial, digamos, de desplazamiento al cual yo me estoy refiriendo, y en este caso el trabajo lo transformo en una sumatoria de todos esos diferenciales que efectivamente pasan a ser una integral. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo que mi curva C, ¿sí?, la curva o la trayectoria sobre la cual me muevo, se llama alfa de t y es un vector. Yo acá en este caso estoy hablando del plano, ¿sí?, pero puedo referirme al espacio o cualquier otro medio, no hay problema. Lo que voy a tener en cuenta acá es lo siguiente, ¿sí? Si yo quiero sacar el trabajo, digamos, de esta curva, ¿ok?, lo que voy a hacer es integrar desde el punto inicial hasta el punto final de la fuerza solamente evaluada en los extremos, en los puntos de esa curva, por eso hago la composición, y luego multiplicarlas por este diferencial que simplemente es el vector tangente a la trayectoria en cada punto de la curva. Fíjense que es muy similar a la integral que hicimos hace un rato de funciones escalares, pero que en este caso lo estamos traduciendo en forma vectorial por estos temas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo acá voy a poner la siguiente escala, ¿no? Por ejemplo, con 6 centímetros vamos a ubicar, ¿sí?, las dos trayectorias que nos pide, ya me quedé un poco corto con el eje, ¿sí?, las dos trayectorias que efectivamente nos pide nuestro, digamos, problema, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a tener el 1, 0, acá tengo el menos 1, 0, acá tengo el 0, 1 y acá tengo el 0, menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide el sistema? Primero me pide que haga el trabajo de esta fuerza, que es una fuerza que depende del campo con el cual yo me estoy moviendo, a lo largo de una curva. Yo la voy a poner con distintos colores, ¿sí? Me pide que haga a lo largo de una curva, por ejemplo, donde este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. La curva A, ¿sí?, que es esta recta, que es el segmento que une los dos puntos y con lo cual yo la voy a ir dirigiendo o la voy a ir parametrizando en este sentido, ¿sí? Y luego, esta sería, por ejemplo, la curva 1, sobre la cual yo tengo que ir trabajando. Pero después me pide que haga lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá puedo pensar que tengo una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Por eso dibujé los puntos. Y en ese caso, lo que voy a tener que sacar, ¿sí?, es la trayectoria, ¿no?, a lo largo de estas 3/4 partes, ¿sí? Entonces voy a usar otro color un poco más oscuro, ¿sí?, para que se vea la diferencia. Esta sería, digamos, el recorrido con el cual nosotros nos vamos a mover, ¿sí? Y básicamente el sistema nos pide que hagamos la trayectoria de esta manera. No quiero spoilear nada ni adelantar nada de este tema porque es un tema muy extenso, muy lindo, ¿sí?, pero lo importante es lo siguiente, ¿sí? En estos casos, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Lo más probable es que esta fuerza sea lo que se llama una fuerza conservativa, es decir, no importa la trayectoria que yo haga para calcular el trabajo, mientras empiece y termine en el mismo lugar, mi cuenta va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Es una posibilidad, pero no estamos seguros de eso y de hecho todavía no tenemos hasta ahora elementos como para poder sacarlo. Entonces, dado que eso no es así, lo que vamos a hacer es seguirlo al pie de la letra por regla. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer básicamente es calcular la integral, ¿sí?, de ambas maneras y ver básicamente qué es lo que necesitamos, ¿no? Esto sería, recuerden, la curva 2 y esto sería la curva 1. Primero, para calcular el trabajo, la definición va a ser la misma, que a esto voy a llamar fórmula 1. Lo que vamos a hacer es
sacarle a cada uno, ¿sí? Digamos, las parametrizaciones que corresponden, ¿sí? Podemos pensar de la siguiente forma. Supongamos que vamos con la curva 1, ¿sí? Uno no tiene que digamos, romperse demasiado la cabeza pensando, por ejemplo, en una parametrización que sea la mejor. Hay algunos trucos que se pueden usar para simplificar más nuestro problema, ¿sí? Así que quédense tranquilos por eso, ¿está bien? Supongamos, la curva 1, ¿qué es lo que yo digo? Que es una recta. Si es una recta, una posibilidad sería la siguiente. Una fórmula de una recta, en general, sería la siguiente. Por ejemplo, yo tengo la pendiente por x menos una coordenada del punto x0 más un punto y0. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es una recta que pasa, en este caso, por un punto que yo voy a llamar x0 y 0 y que tiene pendiente m. Es una manera, digamos, muy simple, muy acotada de poder marcar este punto, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, mirando esta fórmula, ¿qué es lo que sé? Bueno, esto, fíjense, si yo miro esta recta, sé que no estoy hablando de la orientación de la curva que va en este sentido, ¿sí? Sino que estoy hablando simplemente de la recta original. Tiene una pendiente, yo me muevo un lugar a la derecha y me muevo un lugar para arriba, con lo cual la pendiente es 1 sobre 1 que vale 1. Y a su vez pasa por el 1, 0 y por el 0 menos 1. También podría usar, por ejemplo, la forma más tradicional, que esto me queda la pendiente por x más la ordenada del origen. La ventaja que tenemos acá es que la ordenada del origen me queda en menos 1, o sea que es muy fácil sacarlo porque ya están a la vista los elementos limpios y directos que necesito sacar. Entonces, dicho esto, ¿sí? Lo que voy a sacar de esta recta es que la pendiente me va a quedar con 1, la ordenada del origen me va a quedar con menos 1, todo esto lo saco a través de la gráfica, ¿sí? Les digo por las dudas para que no se vuelvan locos con ecuaciones y cosas raras, porque no es el caso, ¿sí? Y lo que ustedes van a tener acá es que esto les queda como 1 por x menos 1, ¿sí? Ahora, si yo lo quisiera parametrizar, yo tendría la coordenada en x en función de t y la coordenada en y en función de t, ¿sí? Que esto me queda. Como x vale x, lo puedo dejar en términos de t, y como y vale como t menos 1. Ahora, yo tendría que fijarme si la orientación que tiene esto respeta realmente lo que pide la orientación de la curva. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo que imaginarme un intervalo, ¿sí? De números donde la curva vaya o esté entre estos dos números. Hay que probar un poco y ver algo que a uno le haga sentido, ¿sí? En este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es pensar que yo, por ejemplo, podría empezar con t igual a menos 1, en este caso, por decir algo, ¿no? Entonces yo elijo que t valga menos 1, ¿qué me implica eso? Que cuando hago alfa de menos 1, esto me queda menos 1, ¿sí? Y acá me queda menos 1, menos 1, menos 2. Bueno, no funcionó. Si yo hago que t valga 0, alfa de 0, ¿cómo me queda? 0 menos 1. Perfecto. Y si yo pongo que t salga como 1, alfa de 1 me va a quedar con 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Sí? Con esta orientación, la curva está recorrida exactamente al revés de como yo necesito que esté recorrida, ¿sí? Pero eso no importa, porque ¿qué es lo que ocurre? Si yo hago la integral a lo largo de esta curva 1 en un sentido, supongamos que este es el sentido que yo lo llamo entre comillas positivo, va a ser exactamente menos la integral de la curva recorrida en el sentido contrario. Entonces, fantástico, porque yo puedo hacer la misma integral simplemente con esta orientación y de todas maneras le pongo un menos adelante y soluciono el problema. Es una forma, para mí es práctico, pero si ustedes tienen otra manera lo pueden hacer sin problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? ¿Sí? En este caso, ¿cómo nos va a quedar nuestra integral? ¿No? Vamos a decir que el trabajo, vamos a tener un menos 1 multiplicando por fuera. La integral nos va a quedar entre 0, ¿sí? Y 1, ¿sí? Vamos a tener f compuesta con alfa de t, que esto ¿cómo nos queda? Si f de xy nos quedaba como y menos x, ¿sí? Y luego nosotros tenemos que alfa de t nos queda, en este caso, como t y t menos 1 cuando juntamos todo y reemplazamos como corresponde, ¿no? Que esto es x y esto es y,
¿qué es lo que vamos a tener acá? Esto nos queda como t menos 1 y esto nos queda como menos t. Muy bien. Y luego para sacar la derivada, que esto nos queda con 1, 1. ¿Sí? O sea que ya tenemos todos los elementos como para sacarlo sin inconvenientes. ¿Ok? Esa sería la idea central de nuestro problema, ¿no? Bien, y ahora juntamos todo y esto nos va a quedar, ¿sí? Como t menos 1 menos t, todo esto por el 1, 1, todo esto por diferencial de t, ¿sí? Ahora lo que falta es resolver la integral. Entonces tenemos la integral entre menos 1 y 1, esto nos queda como t menos 1, ¿sí? Menos t, diferencial de t, t con t se va, menos por menos es más, o sea que esto queda como 1 por t primitiva entre 1 y 0, que nos queda efectivamente como 1, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ya sabemos cómo queda la primera integral. El trabajo queda con 1. Un joule, si es que es la unidad del SI, o acá no estamos mencionando unidades, pero esa sería la idea. Vamos a ver qué es lo que pasa con la curva 2, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que va a pasar acá. Básicamente estamos dentro de un círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? La forma más fácil, por lo visto hasta ahora, de parametrizar esto, ¿sí? Si yo no me quiero meter en mucho detalle, básicamente porque esto lo hemos repetido en varios videos, ¿sí? Y no queremos justamente repetirnos a nosotros mismos, pero piénsenlo de la siguiente forma. La ecuación, por lo menos en cartesianas, va a quedar así, con x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿sí? Una forma de poder buscar una orientación sería usar la famosa identidad trigonométrica de que coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1 o 1 cuadrado, que es lo mismo, y a través de esto decir, por ejemplo, x al cuadrado igualar término a término, ¿no? Que x al cuadrado nos quede como coseno cuadrado de tita y que y al cuadrado nos quede como seno cuadrado de tita, con lo cual nosotros de acá vamos a sacar que x nos quede como coseno de tita y que y nos quede como seno de tita, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros acá? Si parametrizamos la curva 2 en función de tita, vamos a tener que efectivamente vamos a tener coseno de tita y luego vamos a tener seno de tita, ¿sí? Entonces, lo importante acá que hay que prestar atención es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo o cuáles son los ángulos sobre los cuales, respetando la orientación, porque este es el tema también, ¿no? Si nosotros nos paramos en un punto, supongamos que este es el vector, este va a ser el ángulo que vamos a tomar como referencia, que es el antihorario, ¿sí? O sea, el sentido positivo de giro siempre es el antihorario que ustedes conocen hasta acá, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, es que el ángulo, ¿sí?, arranca en 0, vamos a ver por cuartos, nos queda con pi sobre 2, vamos a tener esto que es pi, esto que es 3 medios de pi y finalmente 2pi, ¿sí?, que sería toda la vuelta completa. Entonces ahora la vuelta va a ser entre 0 y 3 medios de pi. Entonces ahora lo que vamos a tener es que tita está entre 0 y 3 medios de pi. Eso es importante para la parametrización, ¿sí? Porque vamos a tener la función, sabemos que cada coordenada es x e y, que es lo que vamos a ver en cada caso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes sacan f compuesta con esta función, para cada valor que tenemos en x y en y, esto nos queda como seno de tita y menos coseno de tita, y ahora cuando sacamos la derivada de esta función, como vamos a tener menos seno de tita y luego coseno de tita, ¿sí? Entonces ya tenemos todo como para armarlo y hacer la cuenta. Entonces en este caso, ahora hacemos f compuesta con c2 en función de tita, todo esto por c2' en función de tita, que es lo que vamos a tener en este caso. Seno de tita menos coseno de tita, todo esto por menos seno de tita, coseno de tita, ¿sí? Cuando hacemos el producto, yo no estoy haciendo la integral todavía, ¿eh? Esto nos queda menos seno cuadrado de tita, menos coseno cuadrado de tita, que esto es menos 1,
todo esto por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, que esto nos queda como 1, o sea que esto nos va a quedar con menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el trabajo nos va a quedar la integral entre 0 y 3 medios de pi de esto que es menos 1, todo esto por diferencial de tita, con lo cual nos va a quedar como menos 1 por tita entre 3 medios de pi y 0, que esto queda como menos 3 medios de pi. Una de las cosas que podemos concluir es que nos dio el trabajo a lo largo de la curva 1, que es a lo largo de esta curva, ¿sí? Nos dio distinto que a lo largo de la curva 2. Eso quiere decir que la fuerza no es conservativa. Es una de las cosas que hay que tener cuidado al momento de hacer las cuentas. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otro tipo de ejemplos como estos.